3. Bien, licenciada Jacqueline, sin antes tenga buenas tardes. Gracias por permitirme hacer esta pequeña socialización, ¿no? En relación al trabajo que voy cursando y por favor me va a permitir tal vez em, escucharle, ¿no? Las sugerencias, las observaciones en base a al trabajo que estoy realizando. Ya, está bien, profesor o licenciado Johnny Quispe Pacheco, más bien le agradezco mucho por haber considerado mi nombre. Es de esa manera que he leído todo su trabajo, absolutamente todo, el trabajo que era más de 100 páginas, y tengo estas siguientes sugerencias y observaciones. Para aquello, para que me entienda mejor, voy a compartir pantalla. No sé si usted la ve, por favor. Sí, exactamente, lo veo. Muy bien, entonces su trabajo se llama La formación integral y holístico desde la práctica del respeto. Ya, entonces para esto voy a presentarme, ya. Soy Jacqueline Barriga Nava, soy psicóloga de profesión, licenciada en psicología, tengo una maestría en educación superior, investigadora educativa, consultora independiente, gestora cultural, escritora, poeta, docente, investigadora, y tengo un reconocimiento de doctorado honoris causa de la República del Perú. Asimismo, soy representante en Bolivia por 15 instituciones nacionales e internacionales, como la Academia Boliviana de Educación Superior, que es en Bolivia, miembro de honor de la Cátedra de la Paz del Parlamento Internacional de los Estados para Seguridad y Paz, correspondiente a las Naciones Unidas, y actualmente soy directora del Centro de Conocimiento Integral y de Innovación y representante de la Federación de Clubes UNESCO, que somos una parte, una de las entidades de la UNESCO, que esta al mismo tiempo pertenece a la ONU. Además, he recibido galardones, muchos, pero solamente aquí pongo algunos. Premio Emilio Villanueva por el Gobierno Municipal de La Paz, Premio por el Senado de la República de Argentina, Embajadora Universal de la Cultura por la UNESCO, entre otros galardones a nivel internacional. Tengo 12 libros publicados, asimismo artículos, ensayos, entre otras producciones intelectuales. Bueno, ahora con referente a la práctica. Ya con referente a la práctica, tengo ciertas observaciones, ¿ya? Una de ellas, por ejemplo, a ver, en primer lugar, no presenta una relación del problema, objetivo y título del trabajo. Por lo tanto, se debe revisar los objetivos específicos, las técnicas y los medios de investigación. A ver, por ejemplo, en el objetivo habla de motivos que limitan el respeto. El título es otra cosa, ¿no? Habla de formación integral y el problema de varios valores. Incluso se habla de la autoestima, individualismo, egoísmo, disciplina, lo cual es una mezcla de conceptos, porque no por el respeto va a haber autoestima, por ejemplo, ¿no? Porque la autoestima, yo le digo eso como psicóloga, deriva de otros aspectos, no necesariamente tiene relación con lo que respecta este valor. Y con respecto al título, parece que puso según a la relación del objetivo de la propuesta, pero en este caso debe ser del trabajo de investigación. Otro punto es de que el problema mezcla, como le dije anteriormente, mezcla varias variables que si bien tienen relación con el respeto, pero no es respeto propiamente dicho. Se debe delimitar de manera clara el concepto de respeto de manera teórica, tomando en cuenta autores, pero también desde la comunidad y cruzar esa información, o sea, cruzar esas variables, esa información con lo que queremos que respete el estudiante, o sea, ¿qué estamos buscando que respete el estudiante? No puede haber tanta mezcla de conceptos, se debe delimitar a algo específico. El concepto de respeto está planteado de manera general, siendo así, se desconoce realmente lo que el investigador quiere hacer. El otro punto es que el objetivo debe añadir niveles a tomar en cuenta en el trabajo y nombre de la unidad educativa. Asimismo, el concepto de dialógica se debe replantear y los objetivos específicos también. Por ejemplo, no es lo mismo inculcar respeto a un niño de 6 años que a un adolescente de 15 años y en su trabajo no delimita si va a ser a niños o va a ser a adolescentes o no sé a quién. Con respecto al concepto de dialógicas que está en su objetivo general, ya menciona vivencias dialógicas,
o sea, dentro del objetivo están vivencias dialógicas, pero en todo el desarrollo del tema se enfoca al diálogo dialógico comunitario, que más bien considero que es más apropiado que usted incorpore esto en su objetivo. ¿No? Por otra parte, se debe delimitar el tipo de respeto. ¿Ya? Usted en su desarrollo habla de valorativo, de reconocimiento, ¿ya? Entonces eso tiene que delimitar en el objetivo. El objetivo tiene que estar bien claro, ¿ya? O cuál quiere, o qué tipo de respeto usted está buscando inculcar a los estudiantes. Se debe delimitar también en los objetivos a qué variables se debe respetar, ¿ya? En cuanto a las relaciones interpersonales, a la Pachamama, está relacionado al autorrespeto, ya, eso se tiene que delimitar. ¿Qué queremos que respete el estudiante según lo que dice la comunidad? Luego, y posteriormente, bueno, está esto por escrito y se lo voy a pasar también, por si acaso, licenciado. Por otra parte, otro punto, el cuarto, es la justificación no está clara. En este punto se debe describir y explicar de manera objetiva el por qué es importante el respeto según los ritos de respeto que tiene la comunidad relacionado a la unidad educativa y a la realidad actual. Ya, luego, otro punto importante que lo he considerado es en el contexto. En el contexto, que es uno de sus subtítulos, debe añadir la parte estadística de la unidad, es decir, número de estudiantes por niveles, profesores, padres de familia, comunidad. Esta información le va a ayudar a delimitar el problema y la implementación del trabajo de campo y también el impacto social. Por otra parte, se debe delimitar de manera clara cuáles son esos ritos de respeto que a mí me parece muy importante delimitarlo porque todo aquello se va a hacer según al contexto, ¿no? Según al lugar donde está el colegio, ¿no? El establecimiento educativo. Solo se menciona de manera muy corta en la página número 13. Ya, entonces sugiero ampliar de manera detallada esos ritos en el siguiente capítulo de teorización, no así en lo que respecta a la práctica. Y el último punto, en cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación, se debe complementar. Por ejemplo, en ninguna técnica e instrumento menciona a quiénes se tomará en cuenta, a cuántas personas, cómo se realizará y cuál es el objetivo de cada técnica e instrumento. Y si es entrevista o encuesta, qué tipo de preguntas se hará, cuántas. Considero que las técnicas e instrumentos se deben realizar a estudiantes, maestros, padres de familia y comunidad, que son los actores principales de la comunidad educativa y dentro de, obviamente, lo que respecta y lo que dice también la ley 070, ¿no? Además, serviría para cruzar las variables. Otro punto, los grupos focales parece ser reiterativo en la entrevista y el diálogo dialógico, que usted lo pone como instrumentos, porque en todas se propicia diálogo. Por eso es importante delimitar el objetivo, el cómo y a quiénes se implementará cada instrumento y técnica. Ya esas son con respecto a la práctica que tengo estas sugerencias y estas observaciones que le va a ayudar un poco a ordenar el trabajo. Ahora, en la parte de teorización, en el primer punto, se debe delimitar los motivos y las consecuencias, y no así de manera general que ocasiona un desorden, ¿ya? Consecuencias sería pérdida de ritmo de respeto, salud o diálogo. Las causas o motivos serían en este caso las redes sociales, tendencia a las bebidas alcohólicas y el enamoramiento y subcategorías. En este último punto de las subcategorías, licenciado, debe ser desarrollado cuáles son esas subcategorías y no simplemente mencionarlas. En el segundo punto, el subtítulo del diálogo de instrumentos de la página 22 no especifica cómo ha cruzado las variables de la entrevista, diálogo focal, cuestionarios y diarios de campo. Ya se reitera que debe estar de manera clara en el capítulo 1, en el título de técnicas e instrumentos, cómo usted va a cruzar esas variables y cómo usted va a analizar. Y eso está dentro de sus técnicas también. Otro punto, el diálogo de autores y el analítico se encuentran relacionados con el diálogo de la entrevista. Ya, por lo cual es un aporte muy interesante, porque usted tiene tres diálogos, ¿no? Es un aporte muy interesante que de diferentes puntos de vista exista un análisis. Eso me ha gustado mucho. Sin embargo, sugiero que exista una conclusión final de los tres diálogos que usted analiza.
¿Ya? Y luego, por último, se debe añadir los ritos de respeto de la comunidad, cuáles son, en qué consisten, etcétera, etcétera, que ya es un arrastre, ¿no?, de la observación de la práctica. Bueno, por otro lado, profesor o licenciado, con respecto a la propuesta, ya en la propuesta, en la página 72, nuevamente aparecen conceptos mezclados. Por ejemplo, se menciona la indiferencia, ¿ya? La cual no tiene relación con el respeto, puesto que esa indiferencia puede surgir por muchos motivos, como ser el estudiante no le gusta la materia o puede tener problemas de otro tipo. Entonces, no necesariamente es por falta de respeto. Entonces, son variables que no están relacionadas a la variable central que usted quiere analizar o quiere estudiar. En el segundo punto, la propuesta presenta mezcla de temas, ¿ya? En la propuesta se menciona y desarrolla la interculturalidad. Aparte de lo que usted menciona en la práctica, aquí habla de interculturalidad, sexualidad, género y otros. Y en este caso se debería tomar en cuenta el problema y los motivos, como indica el objetivo. ¿Ya? Y los motivos identificados a través de los diálogos, ya que en este caso son redes sociales, tendencia a las bebidas alcohólicas, el enamoramiento y las subcategorías. La propuesta debe solucionar el problema y responder el objetivo. Usted no tiene por qué ya hablar de sexualidad, de género, interculturalidad. ¿Por qué? Porque su objetivo dice motivos porque el estudiante no practique el respeto. Y usted en los diálogos ya tiene la respuesta, que son estas tres. Y se los vuelvo a repetir, que es en el caso de redes sociales, tendencia a bebidas alcohólicas, el enamoramiento y subcategorías. Entonces, su propuesta tiene que ir a estas variables, no a otras. No a otras de sexualidad, interculturalidad, porque eso no es parte de su problema, no ha identificado eso. ¿Ya? Sugiero que la propuesta debe ser en los 4 tipos de actores, ¿ya? En los estudiantes, en los padres de familia, maestros y comunidad, y para cada uno sus actividades y acciones, pero siempre predominando el diálogo, como dice el objetivo general, y sobre todo hacia los estudiantes. Y el último punto, profesor, es que a través del tiempo, el ser humano modifica su relación social porque las sociedades también cambian. El mundo de hoy no es igual al mundo de hace 20 años atrás. Entonces, y es una pregunta que le hago a usted para que reflexione. ¿Cómo debería ser un mundo actual con un mundo que quiere rescatar lo ancestral? Yo lo pongo esto en el informe de manera interrogativa para que usted pueda analizar. Otro interrogante que me parece interesante que usted analice es que se mezclaría de alguna manera o se debe tratar por separado. O sea, ¿y cómo se debería solucionar el problema de manejo de redes sociales? Por ejemplo, ¿qué es uno de los motivos de la pérdida de respeto en los estudiantes? O sea, se les debería quitar, pero considerando de que el mundo actual te obliga a tener redes sociales, ¿cómo tú puedes eliminar eso? O tal vez por tiempos, es que eso tiene que ir ya en su propuesta. Eso, profesor, y algunas sugerencias, y bueno, y con esto concluyo, ¿no? De manera general, es de que, profesor, el trabajo es viable, es muy bueno el trabajo, es bastante interesante. Existe un buen análisis, me ha encantado mucho los 3 diálogos que usted une ya con relación a los instrumentos que ha implementado, con relación a los autores, entre otros puntos. Ya, y por otro lado he visto que existe una excelente bibliografía bastante amplia, ha leído y lo ha hecho. Y eso es bastante importante, ¿ya? Solo falta ordenar y encaminar el objetivo del trabajo de investigación para que se dirija a un solo camino y especificarlo. Las variables de respeto, es decir, ya, ¿qué queremos que respete el estudiante realmente? Debe ser acuerdo a las costumbres y conceptos de respeto que tiene y entiende la comunidad. Ya, entonces, bueno, eso es de manera general y bueno, y aquí está inmiscuido también mis sugerencias y también bueno, las observaciones que yo tengo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto
Licenciado, es de que su trabajo es completamente viable, solamente la gran observación que tengo es de que simplemente hay que ordenar las variables, no hay que mezclar, ¿no? Porque el respeto es uno solo y eso se tiene que delimitar bien. Eso sería todo, licenciado, tal vez tiene algo más que decir. No, su audio, no se escucha, su audio. Bien, muchas gracias, sin antes, licenciada, por ese valioso aporte. Justamente también la inquietud, ¿no? De parte de nosotros también era eso, ver, ubicarnos en qué sentido estamos trabajando, porque ya que no estamos tal vez empapados siempre, ¿no? En la cultura de la investigación y de ahí tal vez tenemos ciertas debilidades, ¿no? Que por supuesto en el proceso vamos a ir ya con esta aclaración que usted me está apoyando para ya ir también corrigiendo, hacer que el trabajo tenga mayor objetividad en lo posible, ¿no? Em, Creo que con lo que decía, por ejemplo, en la parte de la propuesta, más o menos yo me estuve ubicando en este sentido. Usted hablaba, por ejemplo, de sexualidad. Yo más o menos lo estuve viendo, a ver, cómo puedo trabajar eso en base a un tema de la currícula base. O sea, de ahí había extraído, pero articulando con una costumbre de la comunidad. Ahí debe estar la actividad, tal vez, ¿no? No recordé ahorita en mente, no sé qué actividad está, pero esa actividad quería que sea como una estrategia para ir abordando el tema de la sexualidad, ¿no? Inmersamente, tal vez ese tema podría trabajar, tal vez con lo que es el tema del enamoramiento, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido lo veía, pero veo también de que la lógica también podría orientar de diferente manera, ¿no? En cuanto al objetivo, me indicaba, estoy un poquito dudoso, ¿no? Se está refiriendo al objetivo de la investigación, ¿no es cierto? Sí, licenciado, el objetivo de la investigación, no de la propuesta. Ah, ya, ya, ya. Entonces eso tendría que tal vez clarificar, ¿no? En sí, mi posición, por ejemplo, era hacer que el estudiante pueda vivenciar constantemente, ¿no? Para ir tal vez para ir trabajando el respeto, pero no solamente desde el aula, sino también con la comunidad educativa. Eso era de ahí que más o menos he puesto desde las vivencias dialógicas, ¿no? Conversar con las personas de la comunidad, en la institución. Eso era más o menos mi orientación, ¿no? Otro que también estaba un poquito tomando apuntes en relación a las variables, ¿no? Yo particularmente había encontrado desde el lenguaje de la comunidad cinco, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, estaba el saludo, el diálogo y el otro también, ¿no? Las tendencias a las bebidas alcohólicas, el enamoramiento. Pero no sé, realmente un poquito ya me pongo un poco dudoso también, ¿no? Eso sería en cuanto por el momento, licenciada. Ya, mire, yo le voy a aclarar de manera rápida esto, ¿ya? Esto de la sexualidad, del enamoramiento que usted ha encontrado, uno de los problemas, el enamoramiento es uno de sus problemas y eso responde a su objetivo general, porque su objetivo general dice identificar los motivos. ¿Por qué los jovencitos o no sé quién, porque tampoco identifica edad, ya, por qué no practican esto del respeto según a las normas de la comunidad, ¿no? Entonces usted no puede sacarlo según a su criterio personal. Para eso está una entrevista. Para eso está una entrevista que usted les puede hacer a la comunidad, a los padres de familia, que en el enamoramiento, qué temas deberían ser. Según lo que he leído, ellos se quejan porque se distraen con la enamorada o con el enamorado, ¿no? Se salen de su casa, ya no obedece, ya. Entonces ahí usted ya tiene que encontrar temas, pero no a su criterio personal, porque esto es una investigación. Tiene que ser según a la información que usted ha obtenido y para eso puede hacer una entrevista a los otros actores más adultos, ¿no? Por un lado, ¿ya? Y de los otros lados también. Ahora, por otro lado,
El objetivo usted se tiene que regir todo su trabajo según el objetivo de la propuesta, del proyecto, no de la propuesta. Su objetivo general una cosa es el objetivo de la propuesta y otra cosa es el objetivo del proyecto en sí. Así que hay que trabajar el objetivo del proyecto. Ya, y por otro lado, ya usted me habla de los motivos y me habla de las consecuencias y eso tiene que delimitar también. No es lo mismo la causa y no es lo mismo la consecuencia. Por ejemplo, usted dice, yo aquí he abordado 5 puntos, el saludo, el diálogo. Eso es la causa, digo, la consecuencia. Ya, que la consecuencia es de que ellos no saludan, no propician el diálogo, etcétera, ¿no? Y la causa ya es esto de las redes sociales, la tendencia a las bebidas alcohólicas, el enamoramiento, eso es la causa. ¿No ve? O sea, la pérdida de este saludo, la pérdida del diálogo ha ocasionado ya las redes sociales, la tendencia a las bebidas alcohólicas, etcétera. Entonces, eso usted también tiene que diferenciar para no complicarse. ¿Ya? Los motivos, por ejemplo, son las causas. Ya, ya, ya. ¿Ya? El motivo son las causas, ¿no? Inclusive puede cambiarlo ahí, identificar las causas, ¿no? Identificar las causas que por qué los muchachos no respetan. Y las causas había sido las redes sociales, la tendencia a las bebidas alcohólicas, el enamoramiento y estas subcategorías que no menciona cuáles son esas subcategorías. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puede abordar en su propuesta esta problemática de redes sociales? Eso puede hacer una entrevista, como le digo, a los padres de familia o un experto clave o a los profesores, etcétera, ¿no? No tiene que salir de un criterio personal suyo, según a lo que usted crea, así. No es así. Todo sale absolutamente sobre la base de una entrevista, sobre la base de una encuesta, sobre la base de algo. No puede ser sobre la base de lo que usted cree que está bien. ¿Ya? Ya. Entonces, eso sería. Entonces, en ningún lado del trabajo dice, por ejemplo, que la sexualidad debería considerarse dentro del enamoramiento. En ningún lado dice eso. ¿Ya? Entonces, si usted quiere eso, bueno, usted ya tiene que hacer, como le digo, una entrevista a los padres de familias y decir, a ver, aquí el problema que identificamos es el enamoramiento, ya, así, ¿y qué tema se debería considerar en el enamoramiento? Ya tal vez ellos ya son papás siendo jovencitos, 15, 16 años, ¿no? Seguramente eso es, ¿ya? Entonces ahí ellos ya hablarán sobre planificación familiar, yo qué sé, es que eso tiene que salir de algún lado, no tiene que salir según a un criterio personal del investigador. Eso es. Está bien, licenciada. Por favor, algo bien importante que le va a ayudar es delimitar bien sus objetivos y delimitar bien sus técnicas e instrumentos. Tiene que decirnos a quiénes va a entrevistar, a cuántos, qué tipo de preguntas, cuál es el objetivo de ese instrumento. Porque yo veo, como le digo aquí en la teoría, en la parte de la práctica, yo noto que hay una reiterativo, ¿no? Es reiterativo grupos focales, es reiterativo con la entrevista y el diálogo dialógico, porque en los tres se propicia el diálogo. Ya, pero ¿a quién he entrevistado? ¿A quién una cosa? ¿A quién otra cosa? Todo, o sea, eso falta aclarar. Como le digo, su trabajo es muy interesante, muy bonito, me ha gustado mucho, ¿ya? Simplemente usted tiene que ordenar la idea, nada más. Porque después usted tiene buena capacidad de análisis. Usted ha hecho 3 diálogos muy interesantes con autores, bien, un análisis bien y lo felicito. Y eso tiene que explotar al máximo. Muchas gracias, licenciada. Lo voy a tomar muy en cuenta. Voy a tener que seguir trabajando entonces para ir clarificando. Sí, sí. Bueno, para mí ha sido un gusto, licenciado, haber leído su trabajo. Para mí ha sido un honor, un placer. Así que estamos en contacto. Cualquier cosa, bueno, pues estoy para servirle. Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho. Ok. Hasta luego, profesor. Hasta Listo, luego. muchas gracias. Hasta Hasta pronto. luego. Hasta pronto.